innovación. Con 68 años de servicio nos respalda. Ofrece herramientas de jardinería, plomería, albañilería, carpintería. Cuenta con herramientas eléctricas de las mejores marcas. Ubicados en la calle Álvarez número 23, Colonia Centro. Llama al teléfono 33 306 31. Te esperan en la calle de Juárez, número 40, Colonia Centro de Iguala, Guerrero. Tenemos ambiente familiar y una mejor atención. Buffet Las Brasas te espera con los brazos abiertos. Mayoreo, especial y de fábrica. A partir de 1,000 pesos todo baja a precio especial. Ubicados en Galeana 116 frente a servicios regionales. Con horario de 8:30 AM a 6:30 PM. Ferretería Fix en Iguala. El ángel que quiero yo lo encuentro en Creaciones Abad, la Plaza Los Ángeles, Creaciones y Servicios de Iguala. Ofrecemos una gran variedad de vestidos y enjuagues de 15 años, bodas, bautizos, primera comunión y muchas cosas más. Visítanos en la calle de Álvarez, número 20, Colonia Centro. Teléfonos 33 372 91 y 33 376 09. Creaciones Abad, la Plaza Los Ángeles.
Que lo dulce sea eterno toda tu vida. Pastelería Dulce Primavera te ofrece la más deliciosa repostería alemana desde 1994. Visítanos en nuestras sucursales Hidalgo número 2, Guerrero 120 y nuestra nueva sucursal Aldama esquina con Bravo. Marca el 110 12 30. Abrimos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Da lo mejor de ti con la pastelería Dulce Primavera. Desde el cielo a la tierra llega Ferretería y Electrónica La Estrella, líder en ofertas y descuentos, ofreciendo todo tipo de material para facilitar las necesidades de tu hogar, oficina y demás. Visítanos en la calle de Álvarez número 76 en Ferretería y Álvarez número 84 en Electrónica, Colonia Perpetuo Socorro. Marca al 33 431 98 y al 33 410 62. Ferretería La Estrella. ¡Qué calor! Pero de hambre. Ven a comer a La Quemada. Disfruta de desayunos, almuerzos, combos, tacos, alambres, tortas, hamburguesas y nuestras especialidades. Abrimos de lunes a jueves de 9 a 1 de la mañana. Viernes y sábados de 9 a 2 de la mañana. Estamos en Aldama número 45. Pedidos al 131 43 61. Contamos con estacionamiento y descansamos los domingos. La Quemada. Con una sonrisa, todo sabe mejor. Distribuidora Servicenter. Si tu auto requiere de cambio de llantas, tenemos las mejores marcas, cambio de rines, amortiguadores y frenos. Aprovecha la mejor atención que te dará. Estamos ubicados en carretera México-Acapulco, a un costado del puente a desnivel, rumbo a Tomatal. Llámanos al 33 2 33 37. Distribuidora Servicenter.
buenas tardes, su amiga Sandra Zaragoza, y hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío, compañero de especialidad, y bueno, hoy estuvo todo el día aquí en la ciudad de Iguala. Él nos viene a visitar desde Chilpancingo, Acapulco. Chilpancingo. Desde Chilpancingo, y es el doctor Carlos Max Barbosa Guzmán. Y vamos a tocar un tema que ahorita es muy interesante porque apenas va a entrar o sea, apenas va a comenzar, ¿verdad? De hecho, fue una reforma que comenzó desde el 1 de mayo del año pasado, pero como es una especialidad en materia burocrática, el apartado B constitucional, casi no se ha tocado ese tema. Perfecto. Se ha hablado más del apartado A. Eso es lo que queremos hablar aquí para distinguir. Perfecto. El tema es análisis de la reforma a la ley federal a los trabajadores al servicio del Estado. Así es. ¿Verdad? Pues mira, Carlos, bienvenido. Te agradezco mucho que pues hayas venido aquí con nosotros, conozcas un poquito el trabajo que hacemos. Ya ves que estuvimos en especialidad, sí, estuvimos ahí conviviendo, muy padre, pero pues ahorita ya nos toca trabajar, ¿no? Sí, definitivamente, si no, ¿cómo vamos a sacar para la chuleta? Claro, cuál debe. Y bueno, me gustaría presentarte, no sé si quieras, porque claro, la verdad sí. es que es así como mucho, eres así alguien, dices tú, para algo estudia uno, ¿no? Así es. Pero antes cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que has estado haciendo? Qué bueno que ya lo traes, porque yo lo iba a poner aquí, mira. Su nombre es Carlos Max Barbosa Guzmán, es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuenta con especialidad en comunicación, es maestro de Derecho Procesal Laboral, egresado del Centro de Estudios de Posgrado, es pasante de la maestría en Derecho Fiscal por el Instituto de Estudios Universitarios. Actualmente está cursando la maestría en Derechos Humanos y Religión en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Es doctor honoris causa por la Universidad de España y México. Ha desempeñado diversos cargos de administración pública del gobierno del estado de Guerrero, así como también se desempeñó como agente del Ministerio Público. Es abogado postulante de las materias laboral, civil, familiar, amparo administrativo, fiscal y titular del bufete jurídico Barbosa y Asociados. Se ha desempeñado como docente durante más de 12 años. Ha sido ponente y penalista en diversos foros y congresos. Fue galardonado con el Premio Estatal al Mérito Jurídico 2018. También fue galardonado con la Medalla Legión de Honor 2019 por la Federación Mexicana de Colegio de Abogados. Es presidente del Frente Nacional de Abogados Democráticos, Delegación Guerrero, es presidente del Instituto de Asesoría e Investigación y Capacitación Legal y Psicológica. Es académico de grado acreditado por la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo de la Previsión Social. Miembro de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, es coordinador y promotor de colectas de donaciones altruistas de sangre. Es secretario de organización del Colegio de Abogados Laboristas del Estado de Guerrero. Es asesor jurídico en la Asociación Nacional de Locutores de México. Actualmente vicepresidente del Congreso Interreligioso del Estado de Guerrero. ¿Qué tal, Carlos? Todo eso. Sí, pues estamos tratando de invertir el tiempo en cosas buenas, productivas. Entonces es necesario compartir algunos conocimientos, y si puedes hacer el bien a otras personas, pues te va bien. Y es una persona súper sencilla, buenísima onda. La Gracias. verdad, yo lo conocí en la especialidad, nos llevábamos muy bien todos compañeros, pues de diferentes ámbitos, pero la verdad fue muy padre la especialidad, muy bonita, y conocer a muchas personas maravillosas como tú. Gracias, Aprender de ustedes, y me gustaría que en alguna otra ocasión habláramos de derechos humanos. No sé Claro, si sí, desde pudieras, luego. Más adelante, sobre todo ahorita que apenas hubo un congreso en relación a eso, me gustaría que en cuanto tú tuvieras el tiempo, pudiéramos tocar un poquito sobre el tema de derechos humanos, que Así de es. repente está un poquito olvidado aquí en nuestro país. Sí,
pareciera que estuviéramos en pañales, pero son varios años que inclusive se habían ratificado convenios con el Estado mexicano por parte de la ONU, pero fíjate que ha tenido que ser empujado el Estado mexicano para que acate algunas resoluciones. Por ejemplo, el hecho de que se hiciera la reforma en el 2011 al artículo primero de la Constitución Federal se derivó de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es triste que hasta que nos manden como los burritos a palazos a hacer las cosas, se haga. Tiene que voltear el mundo a ver al país para que entonces empiecen a trabajar y los temas se empiecen a ser vistos por el gobierno. Desafortunadamente, yo platicaba mucho acerca del tema de esta niña Fátima, desafortunadamente lo que pasó con ella, que hasta que Derechos Humanos intervino la ONU y todos, es cuando entonces empezaron a mover muchas cosas. Ahorita el tema de los chicos también, los que asesinaron en Puebla, porque son unos chicos colombianos, también de momento voltearon a ver y salieron los famosos culpables, ¿no? Hasta que se siente la presión de alguien más es cuando empiezan a mover las cosas. Sí, mira, es algo tan triste y inclusive yo estoy integrado en diferentes grupos, por ejemplo de chat o conversatorios, pero en una ocasión hablaban de las tomas de carreteras y yo mencionaba de que se debería hacer uso de los tribunales y eso, y alguien pues me hizo recordar estas situaciones al mencionar, es que solamente este es el medio efectivo para que te hagan caso de inmediato. Y qué triste que a ese grado se llegue cuando no debe hacerse uno justicia por su propia mano, pero el Estado mexicano desde hace décadas ha tenido que ser empujado a través de este tipo de movimientos. Ya debería de llegar un momento que de manera espontánea el funcionario debería de actuar. Claro, definitivamente. El hecho de estar dentro de tener un cargo, pues tienen que desempeñarlo tal cual, ¿no? Sí. Ahorita pues se vienen las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. Desafortunadamente la única forma en que somos escuchadas es con manifestaciones y pues muy criticadas de alguna forma. Es un movimiento que comenzó en Chile y que en México se ha ido arraigando, pero también ha crecido mucho los feminicidios, han crecido mucho la violencia. Entonces no hay otra forma en que el pueblo pueda decir algo, ¿no? No hay alguna forma en que ellos puedan decir algo más que manifestándose o que el mundo voltee a ver como tal. Así es. Pero somos varios que aún tenemos esa confianza en las instituciones. Sé que hay varios funcionarios que actúan de buena fe y que les gusta hacer las cosas sin necesidad que sean obligados a través de un tipo de movimiento así. Claro. Pero efectivamente hay algunos casos que sí puede hacerse con cierta calma, siguiendo procedimientos, con espacio de tiempo, pero hay unas que ameritan urgencia. Sí. Y esa es la voz desesperada por el cual surgen estos movimientos. Sí, definitivamente, cuando se pierde un niño, pues no hay que perder el tiempo, no debe de ser inmediato. Exacto, así es. No debes de esperar las famosas 72 horas, que ya en 72 horas pues un niño ya sí, lo movieron, ¿no? Exacto. O sea, hay como casos especiales donde debería de actuar de forma más rápida. Así es. Y es cuando ellos no lo hacen. También pues ahorita estamos viviendo algo muy fuerte nosotros los periodistas, pues México, a pesar de ser un país que no está en guerra, pues estamos entre los primeros lugares en asesinato en periodistas, ¿no? Algo que también es muy triste ver que pues de forma violenta están callando la voz del periodismo, ¿no? Sí, es algo triste que lo que está plasmado en la Constitución Federal no se le esté dando ese respeto que debería de existir. Tenemos una Constitución, su contenido es tan hermoso, otros países envidian el contenido de nuestra Constitución, otros han hecho algunas legislaciones basadas, la más
que sirve de ejemplo fue la del artículo 123 constitucional. El hecho de reconocer la justicia social para un trabajador fue adelantado inclusive al de Alemania, le ganó en ese aspecto. Entonces sí ha sido inspiradora de otros lugares, pero también desafortunadamente por ignorancia, otros por negligencias y otros porque no saben cómo hay que actuar, han provocado que esas normas queden como letra muerta. Por eso es necesario la actualización, la capacitación. Lo que ustedes que están inmersos en este mundo, al estar en la especialidad de comunicación, eso demuestra interés en querer mantenerse actualizados. Claro. Y eso es lo correcto, todos deberíamos de mantenernos así, y sobre todo yo creo que esta falta de tiempo, de interés, es lo que ha faltado en algunos funcionarios, fíjate. Tal vez si se tomara algo así y se evaluara desempeño como las empresas privadas, claro, si se lograra hacer eso en ese tipo de instituciones, yo creo que eso sería algo maravilloso. En México tendríamos otra cosa. Definitivamente, las reformas a veces no están siendo utilizadas de la forma correcta. A veces, como dices tú, tenemos una constitución maravillosa, de las mejores del mundo, pero no la saben o no la sabemos utilizar porque algunos ni siquiera la conocemos, no sabemos cómo defendernos. Es nuestra obligación como mexicanos conocer nuestra Constitución y no la conocemos. Entonces, pues son muchas cosas las que se vienen con todo esto, ¿verdad, Carlos? Sí, hay mucho material que se puede comentar en una próxima tiempo que tengamos. Claro que sí, pero nuestro tema de hoy es el análisis de la reforma a la ley federal a los trabajadores al servicio del Estado. Y bueno, háblanos un poquito sobre esto. ¿Cuántos apartados tiene el artículo 123 a la Constitución Federal? Sí, el artículo 123 de la Constitución Federal tiene dos apartados, A y B, no tiene más. Solamente el 20, que es el de los derechos de la víctima, imputado, eso sí tiene tres apartados, A, B y C, pero el 123, que se refiere estrictamente para la clase trabajadora, son dos, A y B. La A es para regular las situaciones de los trabajadores de la empresa privada, ¿sí? Patrones y trabajadores. Y el apartado B es para los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios. Así es como se regula y así es como quedan divididos. Perfecto. ¿Cuántos apartados tiene el artículo 123? Ya me dijiste que tiene dos. Dos, así es, nada más dos. El convenio 98 de la OIT adoptado, ahí se me mueve esto, en el año de 1949, desde ese año no se había presentado en México para su ratificación. Fíjate que este convenio 98 de la OIT es la Organización Internacional de Trabajo. Sí. Este organismo internacional surge precisamente como una forma de garantizarle a los trabajadores después de lo que ocurren de las guerras mundiales. Muchos quedan sin empleo y se les da un trato discriminado, hay muchas vejaciones, hay muchas violaciones al ser humano como sí mismo y se les da un trato terrible. Entonces surge esto para darle ese valor, darle precisamente importancia a un trabajador que es la fuente de riqueza de los empresarios. Claro. Entonces, este convenio de la OIT sucede que ya se había firmado en Ginebra desde 1949, se adopta ya, pero entra en vigor hasta el 51 y sucede que aquí en el Estado mexicano ya se pretendía promulgarse ante el Senado de la República desde 1956. Desde entonces. Fíjate, ¿cuántos años? Pero ¿qué pasó? No se ratificó ese convenio desde esa fecha del 56, porque sucede que el Senado de la República se oponía a algunas cosas y dijo, bueno, vamos a suscribir, pero vamos a hacer una reserva de artículos. ¿Qué significa esto, una reserva? Hay algunas cosas que tú dices en el convenio 98 internacionales que yo, Estado mexicano, haga, pero ahorita no las quiero hacer. No las quiero hacer. Así es, y pues después te voy a hacer caso.
Pero la Organización Internacional del Trabajo, entre sus estatutos, no permite que haya de reservas, como en el caso de la ONU, ahí sí permite que se hagan algunas reservas, ¿sí? Pero en el caso de la OIT, no. Dice, no, o es todo o nada. Y pues fue nada, porque fue en el 56, y desde entonces pasaron tantos años, tantas décadas. ¿Y qué fue lo que detonó a que ahora sí se hiciera? Sinceramente, fue la cuestión, si no hubiera sido por la cuestión de la premura y la presión del TECMEC, que es lo económico, esto no se le hubiera dado celeridad a ratificar la OIT, que son los parámetros de la competencia laboral, porque decía Estados Unidos y Canadá, México, tú tienes un tipo de competencia desleal. Nosotros pagamos las horas hasta inclusive al quíntuple de lo que tú le pagas a un trabajador. Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, eso te consta. Y entonces dice, no, y quería disimular hasta que no podía más. Y pues México, hay cosas que se ha venido beneficiando con esos tratados. Entre ellos, por ejemplo, el que no le impongan esos aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son los impuestos, pero cuando se trata entre países. Entonces, cuando es entre países, se llama arancel. Cuando es interno, impuestos, tributos, en fin. Entonces, así fue como dice, bueno, si no lo firmas, si no regularizas tu situación con los trabajadores y donde mejores su salario y ya no tengan que irse a otros países, entonces no vamos a firmar. Y esa fue una de las medidas de presión realmente. Fíjate, cómo esto vino a detonar muchas cosas, sí, ¿no? Así es. Ya ves también el salario subió y de forma... muy buena. Algo que nunca se había visto, ¿no? No, lo más alto que había aprobado el Estado mexicano para beneficios de los trabajadores había sido el 12%, ya tiene varias décadas. Pero ahora fue, más del 20% en incremento casi general y más del 40 y tantos % en la zona fronteriza. Sí, realmente sí ayudó, fue de gran ayuda, sí. Como una cosa detonó más y entonces eso hace ver que el nuevo gobierno de alguna forma sí está trabajando, sí está de alguna forma moviendo algo que, como dices tú, estaba parado desde 1947. 56. Perdón, 56, imagínate. Y vinieron ellos y movieron las cosas de una forma un poco más rápida y inmediata, ¿no? Sí, pero ya fíjate, ¿hasta qué fecha llegamos? Llegamos hasta septiembre de 2018, cuando ahora sí hacen los ajustes para poder lograr esa, reconocer sobre todo los derechos, no solamente las cuestiones de nivelación y supresión de salarios, sino también las cuestiones de esa libertad sindical, porque también ellos querían que se hicieran algunas reformas, algunos ajustes para lograr que existiera más que juicios, hubiera más aspectos conciliatorios. Por eso, si te das cuenta, existe la situación de la programación de crear los centros de conciliación. Pero, ¿por qué vienen así, trabajando de esta manera? Porque sucede que esta ratificación de este convenio y que se registró ante la Oficina General de la OIT fue en septiembre de 2018. Entonces, para que pudiera llevarse a cabo lo que es la aplicación de esto, habla de 12 meses una vez que ya se haya registrado ese convenio. Una vez ratificado, se registra en esta Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo. Posteriormente de eso, pasa por otro proceso, que es llevarse al Senado para que ya se haga la promulgación. Y por eso es que el 23 de noviembre del 2018, ya que se lleva a cabo la expedición de ese decreto, el 5 de noviembre del 2019 ya es cuando se expide este decreto en forma, y entonces comienzan los otros 12 meses a contar. Entonces, en noviembre sería como fecha límite, que se cumplan los 12 meses. Sí. Pero entonces por eso tienen planeado que los centros de conciliación ya entren en vigor en este año, entre fines de septiembre, principios de octubre. Pero perfecto. Porque van contra el tiempo. Claro, o sea, sí, tienen que llevar ciertas reglas, ¿no? Tienen sí, que llevar así ciertas reglas, porque pareciera, bueno, para los que no conocemos de leyes, que cuando algo ya es aceptado, nosotros
creemos que inmediatamente ya, al otro día ya las cosas ya se pueden utilizar así, pero tú nos estás diciendo que lleva un proceso de tiempo. Sí, aquí por la cuestión que reconocen en los organismos internacionales que cada país por lo regular presupuesta sus gastos a fin de año para que entren en vigor, pero no solamente eso, sino que deben hacerse los ajustes, los preparativos para que haya la infraestructura necesaria para que entre en funcionamiento algo. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar con los asuntos laborales en el caso del apartado A? Pues se deben de crear o deben comenzar a funcionar juzgados de lo laboral. Entonces, ¿ya están esos juzgados laborales? No, tienen que crear. Todavía no. Por eso, entonces, ¿qué tiene que haber? La presupuestación, la planeación, la capacitación, y ahora sí, cuando ya todo esté eso listo, ahora sí ya pueda sentarse la persona. Entonces, son esas situaciones, por eso manejan que haya esos plazos. Tiene que haber Sí. abogados para diferentes cosas, ¿no? Como dices tú. Sí, la especialización es muy importante. Exacto, porque por ejemplo un abogado laboral es para lo relacionado a trabajo, ¿no? Así es. Y es que sí, efectivamente, yo lo viví cuando mi madre se jubila, pues ibas con cualquier abogado, ¿no? Y entonces, pues no hacen las cosas de la forma correcta. Hay algunos que afortunadamente son estudiosos, Ujú. no es que cualquier abogado, sino que Había una secretaría, me acuerdo, de los trabajadores, ¿no? existe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y local. Ajá. Y allá había un lugar donde te mandaban con un abogado y el abogado era de parte de ellos, ¿no? Para que no le costara Para el tanto trabajador, sí. al trabajador. A ese abogado, por ejemplo, en materia penal, se le ha conocido como el defensor de oficio. Ujú. En el caso igual también, en materia familiar, en el caso específico que por regular ha sido de alimentos, también se ha manejado, pero se requiere la autorización del director correspondiente para que se le designe un abogado de oficio, que no tenga costo, más que los gastos que son administrativos, fotocopias, el pago de los derechos de su acta de nacimiento, que eso lo tiene que hacer la persona. Sí, sí. Pero aquí en materia laboral, en el caso del apartado A, el nombre de ese abogado, que si fuera para todos de oficio, aquí el nombre es Procurador de la Defensa del Trabajador. Ah, perfecto. Ese es el nombre. Ya entonces ya se van a enfocar directamente en lo que es, ¿no? Así es. Ya no vas a tener que andar brincando de un lado a otro. No, así es. Depende de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, y entonces se acude. Y ellos han procurado agotar cierta instancia conciliatoria, pero lo hacen ahí de manera interna. Eso ahora va a quedar superado cuando ya se creen los centros de conciliación. Ya no lo va a citar el procurador a cuenta en su oficinita. Tal vez algunos lo vayan a realizar para ver si se agiliza, pero ahora va a ser obligada la conciliación por las reformas que se dieron a la Ley Federal del Trabajo, que es el que rige el apartado A. Perfecto. Así es. Pues esto es importante que lo sepan todos los trabajadores, que ahora ya se va a manejar de una forma pues mejor, mucho mejor. Va a haber especialidad ya en lo que ellos van a tener que ir, van directamente a las oficinas, ¿cómo me dices que se van a llamar? Son centros de conciliación. Centros de conciliación. Y pues ya. Solamente va a ser pura conciliación ahí. Ujú. Si no se llega a ningún acuerdo conciliatorio, le van a dar la constancia y se van a ir al arbitraje para ingresar su demanda laboral. Pero de todos modos ya les va a ayudar muchísimo, porque ya no, o sea, los trabajadores cuando ya van, pues ya lo que quieren es irse a su casa, ¿no? Sí, ya lo varios que sí quieren tienen con esa y disposición. entonces ya nada más fírmale y vámonos, ¿no? Pero realmente tienen derechos, tienen muchas cosas que de repente pues algunos no se los dicen. Entonces ya el tener esos lugares donde ya ellos pueden escuchar de una forma mejor y sin costo, pues qué padre, ¿no? Claro, así es. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos, Carlos? Sí, claro, sí, adelante, vamos gracias. a un corte. Gracias. El ángel que quiero yo lo encuentro en Creaciones Abad, la
Plaza Los Ángeles, creaciones y servicios de Iguala. Ofrecemos una gran variedad de vestidos y enjuagues de 15 años, bodas, bautizos, primera comunión y muchas cosas más. Visítanos en la calle de Álvarez, número 20, Colonia Centro, teléfonos 33 372 91 y 33 376 09. Creaciones Abad, la Plaza Los Ángeles. Que lo dulce sea eterno toda tu vida. Pastelería Dulce Primavera te ofrece la más deliciosa repostería alemana desde 1994. Visítanos en nuestras sucursales Hidalgo número 2, Guerrero 120 y nuestra nueva sucursal Aldama esquina con Bravo. Marca el 110 1230. Abrimos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Da lo mejor de ti con la pastelería Dulce Primavera. Desde el cielo a la tierra llega Ferretería y Electrónica La Estrella, líder en ofertas y descuentos, ofreciendo todo tipo de material para facilitar las necesidades de tu hogar, oficina y demás. Visítanos en la calle de Álvarez número 76 en Ferretería y Álvarez número 84 en Electrónica, Colonia Perpetuo Socorro. Marca al 33 431 98 y al 33 410 62. Ferretería La Estrella. ¡Qué calor! Pero de hambre. Ven a comer a La Quemada. Disfruta de desayunos, almuerzos, combos, tacos, alambres, tortas, hamburguesas y nuestras especialidades. Abrimos de lunes a jueves de 9 a 1 de la mañana. Viernes y sábados de 9 a 2 de la mañana. Estamos en Aldama número 45. Pedidos al 131 43 61. Contamos con estacionamiento y descansamos los domingos. La Quemada. Con una sonrisa, todo sabe mejor. Distribuidora Servicenter. Si tu auto requiere de cambio de llantas, tenemos las mejores marcas, cambio de rines, amortiguadores y frenos. Aprovecha la mejor atención que te dará. Estamos ubicados en carretera México-Acapulco, a un costado del puente a desnivel, rumbo a Tomatal. Llámanos al 33 2 33 37. Distribuidora Servicenter. Y bueno, Carlos, vamos a los saluditos. Jorge Alberto Lea Ruiz lo está viendo. Ramsés Cano, el compañero Ramsés. Saludos, Ramsés, poderoso Ramsés. Saludos al licenciado Carlos Malsandra y Delia, de parte de Ramsés. Ya te localizaron, ya saben quién eres. Gracias. Arturo López, saludos. Un gran profesionista, un gran ser humano, al igual que nuestra compañera Sandra. Ramsés, muchas gracias, Ramsés. También saludos a la compañera Sol, también a ti, Sol. Y bueno, pues ya tenemos los primeros saludos y fíjate, hubiera invitado a Ramsés, pero es que él está más lejecitos de aquí. Okay. No hubiera sido padre que hubiera estado aquí con nosotros. Y pues bueno, nos estás hablando del apartado 1, ¿verdad? Del apartado A, exactamente. Ajá. Hemos hablado ahorita a eso. Es mucho material de lo que ocurre. Pues son más de 300 artículos reformados. Por eso muchos han hablado de ese tema nada más y se han olvidado del apartado B.
pero hubo reformas a su ley reglamentaria. Claro. Por esa razón. Y era la importancia que se pudiera compartir esta información, porque han creído que el legislador se olvidó de ellos, de los trabajadores del servicio del Estado en materia federal, pero no. También a ellos se les toca, pero solamente en lo que es el aspecto sindical, el aspecto colectivo. Claro, claro. Sí es importante que se hable, que se diga esto, porque como dices tú, ellos se sienten, sobre todo los que trabajan en ayuntamientos, sienten así cierto temor cada que hay un cambio de gobierno. Está ese miedo, ¿no? A que a lo mejor en sí me voy, y están sindicalizados, pero de repente sí se llegan a dar casos porque entra muchísima gente. Y entonces es ese miedo para ellos, ¿no? Sí, aquí la cuestión es que al hacerse esta reforma, como incluía todo trabajador, en la OIT no distingue que si es trabajador del apartado A o del B, él dice todos los trabajadores. Entonces, todo aquel que desempeñe una función, que esté subordinado, que esté sujeto a un horario de trabajo y a órdenes, es un trabajador. Entonces, alguien que trabaje para la institución gubernamental, centralizada o municipal, es un trabajador también. Perfecto. Igual que el apartado A. Perfecto. No hay distinción para la OIT. Perfecto, eso es muy bueno. ¿Cuáles son los objetivos del convenio 98? En este aspecto, y en este caso por eso el nombre tan largo, pero son las reformas que hubo a la Ley Federal del Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y para no perder el aliento diciendo todo eso, decimos Ley Federal Burocrática, y vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Va a ser más rápido. Claro. Ok, entonces hay una reforma que se le aplica a ellos también. El 1 de mayo también se hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero en lugar de que haya ahí más reformas, en la Ley Federal del Trabajo son más de 300 artículos. Aquí, para esta Ley Federal Burocrática, solamente hubo 7 artículos reformados. Perfecto. Por eso casi no se conoce, no se dieron cuenta. 7 artículos, ¿quién pues se va a dar cuenta de 7 artículos? Por esa razón. Pero como decíamos, los mexicanos tenemos como obligación el conocer nuestra Constitución, y a veces no nos preocupa, ¿no? Sí, exactamente, y ese acceso al público, a todos, para que sepan sus derechos, sus obligaciones también, pero sobre todo sus derechos que tienen, el de asociarse, el de comunicarse, el poder expresarse, todo eso viene en la Constitución, y de ahí siguen las leyes reglamentarias. Entonces, cuando hablamos de una ley reglamentaria, es la ley secundaria. Por ejemplo, la Constitución dice, el artículo 123 habla de todos los trabajadores y que tienen derecho. Entonces, apartado A, y se crea su ley reglamentaria, es la Ley Federal del Trabajo. Y en el caso de los trabajadores del Servicio del Estado, su ley reglamentaria es esta Ley Laboral Burocrática que te comenté. Sí. Y a niveles estatales, eso hablando a nivel federal, y a niveles estatales, pues ya estamos hablando de las leyes de los servidores públicos. En Guerrero tenemos 2 leyes para los servidores públicos del Estado. Es la Ley 248, rige las relaciones del trabajador y las dependencias de nivel estatal centralizadas. ¿Cuáles? Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social, en fin, esas. Y la Ley 51, que es un estatuto, y igual tiene un nombre kilométrico. Esa ley rige las relaciones de trabajo entre los ayuntamientos, los municipios y sus trabajadores. Entonces, por eso tenemos 2 leyes. 2 leyes. Así es, y cada una tiene un procedimiento un poquito diferente. Aunque parecieran que son iguales, ¿no? Así es, pero algunos han pensado que son como si fueran trabajadores de segunda y tercera clase, porque dice, oye, una ley para los del Estado y otra ley para los del municipio, se entendiera, pero no debe, se trata de que debe ser la misma categoría. En este caso específico, estas 2 leyes no han sufrido reformas. El año pasado ya se subió una iniciativa para crear una sola ley burocrática para todos. En el Estado de Guerrero se regulen por una sola ley. Los del Estado y el municipio en una sola ley. Ya la subieron en noviembre del año pasado.
todavía falta que se dictamine y se pueda aprobar para que sea obligatoria. Pero en este caso concreto de la Ley Federal Burocrática, es así, ya salió publicado en Diario Oficial, que es para trabajadores del Estado, pero federal, y las reformas son 7 artículos solamente. Perfecto. Pues fíjate, todo eso que a veces nosotros de repente no conocemos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué compromiso hay en el Estado mexicano al celebrar el convenio 98? Bueno, primero, veamos los objetivos que hay. Los primeros objetivos que existen en este convenio 98, celebrado con la OIT, es que se garantice lo que es la libertad sindical, la democracia sindical. Es decir, entre las reformas que hay anteriormente en la Ley Federal Burocrática, se hablaba de que existiera solamente un solo sindicato. Y de ahí se escuchaba el sindicato único. Sí, ahí tenías que entrarle. Así es. Y bajo esa misma perspectiva, en las leyes laborales burocráticas de los estados, también se manejó el mismo diseño del sindicato único. ¿Ya has escuchado cuál es el sindicato único en el estado de Guerrero? Sí, y bueno, sí. Entonces, sucede que esta situación de restringir a un trabajador era anticonvencional. Y también inconstitucional, puesto que decían, bueno, entonces, ¿dónde queda el artículo 9 de la libre asociación? Si me estás diciendo que debo estar sindicalizado un solo, y en la ley lo peor, que lo dices así en una ley, eso es lo peor que puede haber, que lo estés reglamentando de esa manera. Claro. Cuando la Constitución y los convenios internacionales no ponen un límite. Entonces, ¿qué se garantiza con el objetivo con este tratado internacional? Es que se garantice la libre sindicación del trabajador. Ya no haya un solo sindicato. Perfecto. Yo ya puedo asociarme a otro. Y ya no hay el peligro de que te vayas, ¿no? Porque antes era esa amenaza, ¿no? Sí. Que tenías que estar ahí. Sí, fíjate, ¿a qué grado? El motivo por el cual en 1956 no se ratificó el convenio con la OIT en el Estado mexicano, fíjate, en el 56, fue debido a que en la Ley Federal del Trabajo de ese entonces aún todavía regía la de 1931, porque la nueva Ley Federal del Trabajo es la de 1970, que es la que sigue en vigor, pero con muchos parchesotes. Sí. Entonces sucede que en esta ley del 31, que estaba vigente todavía en el 56, existía la situación de que se restringía al trabajador, de que se preveía que si el sindicato expulsaba al trabajador, entonces el patrón podía dar por terminado la relación de trabajo sin responsabilidad, o sea, sin pagarle ni un quinto de finiquito. Eso era algo totalmente muy violatorio de derechos humanos, muy discriminatorio, muy vejatorio e indignante. Tenían que hacer lo que decía el sindicato. Sí. Entonces, ya cuando se logra los ajustes internacionales, es cuando ya se permite la existencia de más sindicatos. Pero ahora, con este convenio 98 de la OIT, ya se permite que sea garantía, que no haya ese tipo de amenazas en contra del trabajador, que él de manera libre y espontánea, voluntaria, elija a dónde va a ir, si al mismo o al que sí me esté representando mis intereses, que sí me esté defendiendo. Pero también hay que pensar un poquito. Recuerdan que por esos años, ¿cuántos años duró el líder sindical, no? Ah, sí. Ese era, yo creo que una de las, pues se puede decir, una roca negrita. No, eso era una roca. Sí, así el es. señor, yo creo, duró ya casi 100 años y no había modo. Era increíble. De hecho, solamente muriéndose fue la única forma. Increíble. Si él no se hubiera muerto, todavía seguiría viviendo y seguiría igual la ley. Sí. Así es. Definitivamente, nada más porque no lo pudieron momificar y hacerlo. Si no, ahí siguiera. Ahí siguiera, exactamente. Sí, increíble. Solamente pasa, quién sabe dónde aquí, pero aquí no. Está como el de los Simpsons. Exactamente. No sé si viste el capítulo donde ya se murió y nada más está la cabeza. Y sigue hablando, ¿no? Es lo que sigue Ay, no, ¿te imaginas? Qué bueno que esa tecnología no estaba
En ese tiempo. Estuviera la cabeza. Sí, aquí estuviera. Satanizándome. Qué horror. Ay. Pero bueno, ok, entonces ese fue uno de los objetivos de ese convenio, garantizar la efectiva democratización Ajá. de las directivas sindicales, de la forma como voy a elegir a mis representantes y que realmente defiendan mis derechos. Eso fue esencialmente, y sobre todo de que no exista ningún tipo de perjuicios, que no haya alguna situación, por ejemplo, algún acto de injerencia, que no haya tampoco condiciones. Te voy a condicionar a esto, te voy a dar beneficios si Claro. sigues perteneciendo al sindicato, o te voy a quitar estos beneficios si te sale el Y sindicato. aparte de todo, Era evitar esa situación. el dueño de la empresa se metía a puerta cerrada con el presidente del sindicato, arreglaban términos y entonces ya salía y ya decía, se van a hacer las cosas así. Y es que lo peor de estas situaciones, como lo mencionas, sucede que negociaban esos contratos colectivos en el caso del apartado A, y en el caso del apartado B, negociaban que no se actualizaran las condiciones generales de trabajo. Claro. Y entonces muchas se han mantenido inmóviles, porque las condiciones generales de trabajo, la diferencia que te voy a comentar, en el caso del apartado A, ahí se manejan contrato colectivo de trabajo. Por la situación de que se llevará a cabo la mediación y la armonía entre el capital y los medios de producción. Pero en el caso del apartado B, como es presupuesto cada año, entonces no hay una posibilidad de manejar más aumentos, cosas así, sino que va en función a la crisis que haya habido, al superávit y esas situaciones. Entonces de ahí es como se derivan también, hay algún aumento al salario y a las condiciones. Entonces su forma de estarse revisando, en este caso, aquí son cada 3 años que deben de revisarse las condiciones de trabajo, y esas condiciones de trabajo deben ser revisables entre el sindicato y la dependencia correspondiente. Pero hay unas que ya tienen décadas sin moverse. Sí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de sector salud. Si tú quieres entrar a trabajar a sector salud, pues hay que mover muchísimas cosas, y entre ellas tienes que comprar una, pues como los maestros, ¿no? Para que puedas ingresar, y entonces sí, se le heredas a tu hijo, y porque todavía por el lado gubernamental pues todavía se sigue manejando, ya no como ahorita los maestros, ¿no? Pero no permite que otras personas entren a laborar ahí. No sé ahorita ya con esta ley qué tanto pueda ayudar a que esto ya no se dé. Seguramente va a provocar que ya no haya, porque es lo que decían, que había ciertas negociaciones, ¿sí? Donde se permitía que inclusive algunos titulares de dependencias se les permitiera que pudieran entrar tal vez algún conocido familiar con la anuencia del líder sindical, es lo que dicen. Y entonces por eso quedaban algunas cosas intocadas a cambio de. Ahora con esta situación se va a obligar a ambas partes a que respeten lo que está en la ley sin adquirir, se espera eso, que sin que se quiera o se deban o se puedan adquirir otro tipo de compromisos que no sean las legalmente establecidas. Es lo que se pretende llegar cuando dicen debe garantizarse la libre sindicación de la persona. Y entonces ahorita, por ejemplo, regresando a sector salud, acaban ellos de tener tuvieron sus votaciones, tienen ahorita su líder. En un momento dado, ya con esta nueva ley, ¿podría entrar otro sindicato? Ah, sí. Al garantizarse la libre asociación y la democracia, una auténtica democracia sindical, ya hay la opción ahora de que pueda llevarse a cabo la formación de sindicatos todo su teatro dentro de la misma dependencia, sí, así es.
Lo que pasa es que, por ejemplo, anteriormente estaba restringido a esto. Como te comenté hace un momento, en la misma ley estaba previsto la existencia de un solo sindicato. En la ley, algo terrible. Ya no podías moverlo. Así es, privaba del derecho humano de la persona de su libertad de pensamiento ¿sabes qué era y lo más de elección. irónico? Que se reelegían hasta Sí, 10 años. sí, exactamente. Y ahí estaban, hay unos ejemplos por ahí, ¿verdad? Por ahí algunos. Ajá. Entonces ahorita al entrar esta nueva ley, puede de alguna forma llegar otro sindicato y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y quien quiera venirse para acá conmigo, vámonos. ¿Lo puede hacer? Sí, puede, porque ahora están manejando esa libertad. Ya el artículo 68 de la Ley Federal Burocrática preveía la existencia de un solo sindicato, un sindicato único. Con la reforma que se da el 1 de mayo, derogan ese artículo, ya no existe. Ya no existe el contenido de ese artículo. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que ahí ya se permite la posibilidad de creación de nuevos sindicatos. En los siguientes artículos ya habla, ¿sí?, de que puede haber más sindicatos dentro de una sola dependencia. Perfecto. Antes era un sindicato en una dependencia. ¿Dan cierto número de sindicatos o No, lo que quieras? antes era un solo sindicato, en una dependencia, ya no existía más. Pero sucede que llegó a darse un procedimiento. Como esa ley secundaria, al fin y al cabo, era inconstitucional y anticonvencional también. Entonces las personas interesadas en formar otro sindicato acudían al tribunal, pedían el registro de su comité correspondiente y del acta constitutiva del nuevo sindicato, y entonces el tribunal negaba el registro, y entonces ellos combatían esto a través del amparo, y el amparo se les concedía para que se permitiera y se reconociera el registro de esta asociación sindical, pero tenía que agotarse ese procedimiento. Sí, definitivamente. Porque hacia la primera no, era desechado. Ahora ya no tienen que agotar ese procedimiento porque derogan el 68 de la ley federal burocrática y hacen ajustes y otras reformas a los demás artículos 69, 70, 71, 74, 84. Y entonces ya de inmediato ahora van a seguir el procedimiento de constituirse, que sean 20 mínimo, ese es el límite para formar un sindicato nuevo, y registrarlo, y el tribunal correspondiente nada más se cerciora que sí son de la dependencia y debe darle su registro sindical. Perfecto. Sin atacarlo en amparo, como antes, así. Como antes, Así es. ¿verdad? Así Sí, es. porque quería llegar otro nuevo sindicato y entrar y no le permitían. No era fácil. Pero de entrada. ahorita, por ejemplo, a lo que yo te pregunto, no hay una cantidad de sindicatos, por ejemplo, si meten 10 sindicatos, ¿están ¿En una sola permitidos? dependencia? Ajá. Fíjate que sí, suponiendo que una dependencia tuviera 100 trabajadores y esos trabajadores fueran ordinarios, no fueran de confianza, si esos 100 trabajadores ordinarios quisieran formar un sindicato y hay uno que ya existe y no están bien representados, el resto, un grupo de aquí pueden ser, que serían 20 como requisito, pueden constituir su Mínimo sindicato. 20. Sí. Perfecto. Y ya se forman dos en la misma dependencia. Y si sucede que Nosotros ya estamos no hablando, les gusta. dice igual, y ese grupo que disidente puede formar el otro. Entonces, si estamos hablando de 100 trabajadores en la misma dependencia, quiere decir que 5. puede haber hasta 5 sindicatos. Híjole, va a ¿Cómo estar ves? tremendo. No, eso. sí. Va a estar Pero, tremendo. ¿qué va a dar lugar a esto? A que los actuales deben esforzarse. A tener un mejor trabajo. Claro, sí. Definitivo. A ver, ¿qué hacen las empresas? Para que no se le vaya al cliente, ¿qué deben hacer? Cambian. Tienen que cambiar. Exacto. Sí. Buscan la manera, a ver quién me está generando problemas, quién me está corriendo al cliente, mi servicio. Luego a veces te mandan encuestas Claro. y ya mejoran. Sobre todo porque el estar dentro de un sindicato, pues también hay cierto dinerito para los líderes sindicales, y pues aquí les vinieron a tirar su teatrito. Pues sí, algunos creo que lo usaban de negocio, ¿verdad? Pero Sí, mira, es negocio. hay una cuestión aquí. También va a ayudar
a erradicar algunos vicios. Porque sucede que por ahí también se detectaron que con esta reforma que hay, con la celebración, perdón, del convenio, también el objetivo está de que, y es el compromiso que asume el Estado, de que no haya injerencias de la dependencia hacia la representatividad sindical. Entonces, y ¿a qué me refiero con esto? Sucede que de repente algún titular de una dependencia permitía que sí hubiera un sindicato, y en lugar de que hubiera 20, sucede que eran 7 solamente. Sí. Ya había injerencia. Ya. Entonces, ahora, ¿qué se trata? De que por eso, si era necesario que se llevara a cabo esta reforma, y era necesario para regresarle su dignidad al trabajador. Sobre todo eso. Sí, exactamente. Sobre todo eso. El trabajo digno, el trabajo honesto, que ahora la ONU también ha promulgado, que hay el trabajo decente, que ya lo ha promulgado de hace 4 años, lo ha venido dando más auge. Es una forma de cómo ir rescatando la dignidad del ser humano. Entonces ahorita, al permitirse que sean debidamente representados por auténticos servidores que se interesan por la mejoría de los derechos y el bienestar de un trabajador, va a ayudar esto definitivamente. Ahora sí se va a dar el lujo el trabajador de exigir bien abiertamente al líder sindical, Y porque irse a donde le convenga, ¿no? Si por ejemplo este sindicato no está llenando los requisitos que yo quiero, me voy a otro. sí, Uno que sí los llene, ¿no? Van a competir de una forma tan impresionante Así que es. esto sí va a ser, haz de cuenta, que la lucha libre sí, se van a dar unos buenos agarrones. claro, pero ¿sabes qué? Lo que va a ayudar también esto, porque con la firma de este convenio internacional, está aparte del objetivo y el compromiso que asume el Estado mexicano, es que permita que sea real la forma democrática de elegir a sus Y que sean dirigentes sindicales. observados, porque al ser internacional, ellos Sí. son observados. Sí. No pueden hacer lo que quieran. O sea, no pueden decir, bueno, vamos a manejarlo por debajo de la mesa y... O sea, no, ellos ya van a estar siendo observados. Sí, se previó entre las reformas que hay a la ley federal burocrática, que cuando surja algún sindicato para los efectos de registrar, si se le reconozca, e inclusive cuando haya la elección de una nueva directiva, Ujú. se le va a pedir al tribunal, se le va a informar primero, y se le debe informar con anticipación, y a los trabajadores se le debe informar mínimamente 15 días antes del día que se lleva a cabo la elección. Perfecto, para que ellos De que sepan. se va a ver, sí, para que sepan que va a haber cambio de directiva. Y ese cambio de directiva va a estar vigilada con un personal del Tribunal de Arbitraje. Va a salir, Perfecto. va a ir a la dependencia, así está en la reforma, y va a vigilar que se lleve a cabo el conteo, la votación. Primero, que la votación sea libre. 2, que sea público, sí, o sea, que Sí, esté viendo que si hay gente que van a votar, que sean trabajadores, no sean aviadores, en fin, que no sean gente de confianza, y que sea secreto el voto. Sobre Además, todo eso, sí. que hay muchos aviadores, porque hay mucha gente que nada más dicen. ahí. Eso cuentan, Sí, ¿verdad? Eso No cuentan sabemos. por ahí, pero pues nunca se van a parar, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, los días Que 15. sí, Bueno, ya no, ¿verdad? Porque ya les llega Ya el nómina. ya se los Ya ponen se los en depositan. nómina, sí, ya. Antes sí tenían que firmar. Sí. Y entonces eso también va a hacer que los ojos del mundo volteen a ver un poco más al trabajador mexicano, que realmente ha sido muy, muy, muy maltratado, ha sido muy pateado por todos, ¿no? Sí. Pues mucha gente se va de una empresa que estuvo muchísimos años trabajando y pues realmente se va como llegó, no se lleva muy poco, se lleva casi nada porque le inventan cualquier cosa, los hacen que casi renuncien porque les sale más barato. Sí, así es. Entonces, el estar ya en el haber diferentes sindicatos, pues ellos van a estar así que a la oferta y la demanda.
Vente para acá, mijo. Bueno, quien sea la mejor representatividad de los intereses del Claro. trabajador, definitivamente va a optar por quedarse ahí. Y eso es algo bueno. Lo único malo que podría pensarse es que sea tal vez un punto de partida para ir desapareciendo sindicatos, pero yo creo que deben tener más temor quienes no estén haciendo lo que les corresponde Claro. realizar. Yo sabes qué creo, conociendo a mis queridos mexicanos así como son, pues sí, yo creo que ya tienen 2 o 3 por ahí, vente compadre, tú vas a abrir tú vas a abrir y tú vas a abrir y pues seguimos aquí en el juego, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es tener mucho cuidado los trabajadores y ver realmente a dónde es donde les conviene. Y si ninguno de esos 3 les conviene, pues hacer uno de parte de ellos, ¿no? No, sí, pues ya hay esa libertad con esas reformas que se hicieron a esta ley federal burocrática, y pues es conveniente que tengan conocimiento, que tomen nota de estas cosas porque les va a servir. Claro que sí, porque sobre todo, ¿no? Ellos se conocen a su grupo de gente, conocen a sus compañeros de trabajo, conocen su sindicato. Entonces, no va a ser tan fácil, y no lo creo yo, que el líder sindical diga, ok, ya perdí, ¿no? Ya me fui, ¿no? Yo creo que va a decir, a ver, compadre, tú abres uno, tú abres otro, y pues de que se quedan, y de que lo sigo moviendo, yo lo sigo moviendo, ¿no? Fíjate que no se me hubiera ocurrido algo así. Muchos somos de mente tan limpia, tan blanca. Yo también, amigo. Pero ya le estás dando ideas a pero algunos. la verdad es que, o sea, a veces te das cuenta cómo quieren manejar las cosas. Desafortunadamente, pues hemos aprendido de mala forma, porque muchas personas de mala forma, la tranza, hasta ahí el que dice del que no tranza no avanza, algo tache, no debe de pasar, pero lo siguen haciendo desafortunadamente. Y entonces no creas que va a ser tan fácil el que suelten las cosas, ¿no? Ellos van a tratar de buscar. Entonces esto es importante, que por ejemplo las personas que nos están escuchando, los trabajadores, pues conocen perfectamente los grupos sindicales, conocen quiénes están, y si alguno de esos 5 o 6 que están por el compadre, el tío, el abuelito, no les convence, pues ellos pueden hacer un extra y algo que sea realmente a lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Sí, precisamente por eso, cuando hablábamos de evitar esas injerencias, es evitar igual que haya una forma de involucrar a líderes sindicales hacia el otro grupo sindical. Eso, evitar esas injerencias. Igual que lo que tal vez se venía dando en otros casos, de que ingería a través de esas componendas, a través de esa compra de conciencias de parte del área patronal hacia los líderes sindicales. Igual se trata de que esas cuestiones se acaben, porque los únicos beneficiados eran 2, 3 personas y no el grueso de la población trabajadora. Pues no, definitivamente eran amenazados, tenían que estar a donde ellos les decían, hacer lo que ellos decían, ir a sus manifestaciones o lo que tenían que hacer, y ni modo, ¿no? Quedarse callados, porque pues tenían necesidad de trabajar, tenían necesidad de llevar dinero a su familia, y pues no les quedaba de otra. Sí, exactamente. Entonces ahorita es una muy buena oportunidad, por eso estamos haciendo esta labor, para que lo conozcan los trabajadores, que ya están en un tiempo de aprovechar este lapsus que existe, para que ellos ya digan, ¿sabes qué? Pues esta persona no me está representando, no nos está ayudando, en fin, estamos peor o seguimos igual, no sé. Miedo, ¿no? Sí, sobre perder todo. Ese miedo. Ya no va a ser motivo de que se termine la relación laboral, puesto que esa parte también ya se derogó. Por lo tanto, hay ya la protección legal y es directa además. Pueden ellos hacer un sindicato, ya no hay ese miedo, ya no hay ese de que los van a correr. Claro, va a haber amenazas de parte del sindicato que ya está, porque pues no van a permitir tan fácil que las cosas se den, ¿no? Pero pues bueno, teniendo algo muy bien hecho, bien elaborado, pensando
en trabajadores, porque nada mejor que hecho de trabajadores para trabajadores, ¿no? Sí, así Alguien que realmente lo está sufriendo, lo está viviendo y que conoce las cosas tal cual, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo con el nuevo gobierno, estamos viendo, por ejemplo, esto la verdad a mí me dejó sorprendida, que tuvieron que pasar ¿cuántos años? Sí, desde el 56 hasta el 2018. Para que llegara alguien y dijera, ¿sabes qué? No, así no van a ser las cosas. Van a entrar de esta forma porque yo soy el presidente y se van a manejar así. Y entonces le tuvieron que entrar, no les quedó de otra. O sea, no fue de que, pues papá, gringuitos van a decir, pues sí, aquí dijo no, lo van a hacer así. Y órale, más de 60 años, fíjate. Imagínate. Más de 60 años. Más de 60 años. Realmente a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo y lo voy a confesar yo. Veo de repente como que no hay avance en algunas cosas, pero al ver esto, pues me quedo sorprendida. Que hay algunas cosas que sí están avanzando. Sí, y por eso es importante difundirlo, sí. Claro. Porque uno piensa, no está pasando nada, pero sí hay cosas. Definitivamente hay cosas que quisiéramos que ocurrieran por arte de magia, en fin. Ahí hay otras que están resultando mal por errores y lo que sea, pero hay otras que hay un avance. No se ha llegado como que lo que debe ser, ¿no? Claro. A lo mejor el análisis de momento, cuando quisieron ellos hacer las cosas, no salieron así, porque como lo decíamos anteriormente, no va a ser tan fácil que suelten ellos las cosas, ¿no? Lo mismo está pasando aquí el gobierno de alguna forma no lo va a permitir, entonces lo va a tener que permitir cuando no le quede de otra. Sí, así es. Y aquí pues el presidente de alguna forma está obligando a hacer las cosas, pero pues bueno, en cuanto él se da la vuelta, pues lo vuelven a agarrar, ¿no? Sí, o sea, no es tan fácil. Y el hecho de que ya exista esto, el que ya haya muchas cosas para los trabajadores que realmente lo dignifiquen y lo hagan tener un derecho que se lo merece, eso es maravilloso, Carlos. Sí, porque como comenté hace un momento, anteriormente se realizaba todo un procedimiento, llegar a un tribunal, el tribunal te lo negaba y tenías que acudir al juicio de amparo. Ahora es evitar el juicio de amparo para que ya de manera directa el tribunal te reconozca tu personalidad jurídica como nueva asociación sindical. Y bueno, ¿cuáles son los alcances del convenio 98? El alcance es que hayan esas legislaciones que permitan la libertad sindical, libertad de asociación, sin ningún tipo de problema, y esa democracia sindical. Es el compromiso. ¿Y cuáles son, cómo vemos que sí se van cumpliendo? Cuando se hacen estas reformas a las leyes secundarias, ¿sí? Entonces ahí es cuando vamos viendo que sí ese alcance que está teniendo y el que estamos viendo poco a poco. Todos los trabajadores tienen derecho a esto. Sí, todos. Sí, sin excepción. Aun cuando algunos tienen la idea de que dicen, no, solamente los trabajadores de base, pero no. Exacto. La ley no distingue. Seas un trabajador de base o seas un trabajador supernumerario o de lista raya, todos tienen derecho a ser miembros del sindicato. Ya ves que ahora ya te hacen firmar un contrato por cierta cantidad de meses, ya para que no exista la antigüedad. Entonces, todos los trabajadores tienen derecho. Todos. No hay, ¿cómo se llama? En la ley ni en el convenio de la OIT 98 no hay límites. No dice solamente contratos por tiempo determinado, indeterminado, no dice eso. Perfecto. Sea trabajador de la dependencia, está reconocido, puesto que está presupuestado la existencia de esa erogación de salarios por el trabajo que se va a desempeñar, entonces está reconocido sus derechos. Esto que acabas de mencionar de los contratos por 4 meses, que algunos hacen 6 meses, y algunos trabajadores dicen, oye, es que no me han hecho mi contrato, y sucede que ese tipo de contratos hechos de esa manera no son legales, no es algo que debe estar permitido. Uh-huh. Por lo siguiente, menos en la dependencia del gobierno, debe justificarse la necesidad de que sea solamente por un tiempo determinado. Es decir, si se trata de que se va a realizar una obra, un hospital, algo así, uh-huh, es obvio que va a tener un tiempo de inicio y de término.
Entonces, ¿para qué vas a necesitar a un albañil, por ejemplo, Pues cuando nada ya más esté la obra. operando? Pues no, solamente en el tiempo. Claro. Ahí sí se justifica, pero no tiene que ser para todos. Igual, hay otros contratos temporales, como el caso de las mujeres cuando están en estado de gravidez. Que no las contratan cuando, o sea, les piden la prueba de embarazo. Que eso es algo ilegal, ya está Claro. prohibido. Si hay una persona si hay un empleador que esté haciendo esas cosas, está denigrando a la persona y es motivo de que sea sancionado. Hay cosas que no deberían de estar en la solicitud, como es estado civil, Así es, si estás embarazada o no, claro. religión, son Menos, cosas que no le o eso sea, no tiene eso nada que atenta ver. contra el artículo 1 de la Constitución Claro, Federal. claro. Claro, entonces por eso es importante que todos, y ahora es mejor, es importante que todos conozcamos la Constitución. Y está mejor porque antes, hace varios años, solamente hasta que lo adquirías por una librería. Pero ahorita todos tienen acceso a internet. Claro. Entonces te vas a la página de la Cámara de Diputados, ¿sí? A su página oficial, y ahí vienen todas las leyes Todas las leyes. federales, y hay una liga que si quieres consultarla de un estado en particular, te redirige a esa página del Congreso del Estado de la República. Genial. O sea que ya no tienes que ir a Quintana Roo, ya no tienes que ir a Baja Perfecto. California. En tu misma ciudad y en tu casa, ahí vas a localizar eso y descargas la ley y la vas a leer. Genial. Fíjate que hace poco fui a la Ciudad de México y en el metro estaban vendiendo unos libritos que traían las nuevas legislaciones y muchas cosas que de repente nosotros no conocemos, ¿no? Porque es algo nuevo, es algo que no se sabe, realmente no tienes como que el conocimiento. Entonces, a veces en el metro o en las paradas del semáforo los están vendiendo. Y eso pues qué padre que haya eso, y como dices tú, y si no, pues está el móvil, ¿no? Donde te puedes Claro, meter. pero obviamente como hay personas que luego no tienen acceso a esta información, entonces No saben qué bueno, cómo. claro, o que no saben utilizar la tecnología. Sí, exacto. Entonces, estos medios que hacen estas personas de hacer llegar estas leyes, reglamentos, en fin, de manera física para que lo leas y que quienes están habituados a leer, es maravilloso, Sí, es sí, al sí. alcance. Y es más fácil ahora porque el costo ahora es muy bajo también. Sí, 5, 10 pesos. Así es, así Entonces, lo venden. pues vas en el metro, bueno, las personas que viajan, pues los trayectos son bastante largos, pues ahí se lo van leyendo, ¿no? Así es. Entonces, qué bueno que ahora ya tengas acceso a todo ese tipo de cosas, pero también que te des el tiempo y que te des la oportunidad, ¿no? Claro, es el interés, repito, por eso existen esas frases, ¿sí? El poder es conocimiento, el Claro. tener conocimiento, tienes el poder, la persona que vive en la ignorancia definitivamente está perdido. El dicho de que Yo soy así, a mí no me- nadie me en va a tierra de cambiar. ciegos el tuerto es rey. Ujú. Definitivamente, o sea, quien tiene un conocimiento, por escaso que sea, pero mientras tenga algo más de conocimiento que los demás, te hace poderoso. Claro, claro. Eso te lleva, tan es así que mira, cuando alguien sabe cómo hacerle para llegar a ascender al poder, cómo convencer, pues por eso están ahí, dices, Definitivamente. ¿cómo le hizo? Pero pues Claro. él supo cómo. Fíjate, tenemos saludos de Armando García que nos está viendo. Este amigo es un amigo mío, saludos Armando, él está en Toluca. Él qué bien. también es trabajador del INE. Agustina Villalobos es alguien que sigue mucho la página, saludos Qué Agustina. bueno. Jorge Astronca lo está viendo, Daniela Leiva también, saludos Daniela. Pues fíjate, Carlos, que qué bueno, te agradezco mucho que hayas traído este tema, porque de repente pues no lo conocemos, ¿no? Así Y es. y el ver cuántos años tuvieron que pasar para que esto se diera es impresionante. Así es, por esa razón es importante saber, por ejemplo, cuando entraba en vigor, ya vimos cuáles son los espacios de tiempo, Exacto. los 12 meses, para que ya entren en la funcionalidad, en el caso del apartado A, de los centros de conciliación. En el apartado B, no hay creaciones de centro de conciliación, sigue siendo el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje, quien va a seguir conociendo y resolviendo los asuntos, y también de conocer los casos de creación de nuevos sindicatos y de supervisar las elecciones, y también quien decrete la disolución cuando se disuelva, en el caso del apartado B. En el A es la creación de los centros de conciliación. Ahora quisiera comentarte los aspectos interesantes de estas reformas, que son 7 solamente. Claro. El 68 se deroga. ¿Qué decía anteriormente ese artículo? Dice, en cada dependencia solo habrá un sindicato, así textualmente. En caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario. Fíjate, o sea, según iba a crear una competencia, de lo cual igual también no se permitía tan fácilmente. Pero en caso de... Pero ahora eso se acabó. Ya no va a haber de que si tú tienes 20 trabajadores y tú 21, nada más a él reconozco al de 21. No, si todos tienen 20, a todos los reconozco. Si uno tiene 50 y el otro 20, también a este lo reconozco. Sí, claro. Ahora, ¿por qué? Porque ya se derogó ese Tienen los artículo. mismos derechos. Exacto, es un derecho humano del trabajador el de asociarse libremente. Claro. Y antes estaba restringido por la ley. Por eso es que era inconstitucional y también anticonvencional. ¿Ok? Pasamos. Ahora, el artículo 69. Ahí está reforma porque se amplían. Antes era muy breve, ¿sí? Solamente se limitaba a decir de que no podían salirse del sindicato, salvo o eran expulsados. Fíjate, era la amenaza Sí, anteriormente. sí. Ahora ya no, ya se amplía y especifica el procedimiento. Si quiere formar parte de un sindicato, entonces no se necesita autorización previa. Y si no quiere, el trabajador no quiere estar dentro de ningún sindicato, ¿puede estar? Sí, así es. O sea, imagínate qué bien, ¿no? Sí, O sea, así es. Si el trabajador no le interesa ningún sindicato. Ajá, dice, de los 5 ninguno me Ninguno convence. me convence. Puedes estar ahí afuera, no hay problema. Perfecto, y no te corren, no te No, pasa nada. no deben, ya ahora ya no debe suceder eso. ¿Sí? Ya debe de quedar libre totalmente. Por eso dice aquí, asimismo a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato. Está previsto textualmente, ya está en la ley así. Claro. Así que, ¿quieres formar? Te invito. No quiero. Déjame pensarlo. Y puede esperarse 1 o 2 años sin formar parte de un sindicato. Y ya, así se respeta. Si no lo quiere, Claro. no está obligado. No está obligado. Así haya 10 sindicatos, si él No quiere importa, estar ¿sí? libre, no hay quien lo obligue. Exactamente. Ya esa es una forma de cómo se cumple con esas garantías y los compromisos que asume el Estado mexicano a la firma del OIT 98. ¿Ok? Bueno, ahora en el 71, habla de que para que se constituyan sindicatos se requiere que lo formen 20 trabajadores de una misma dependencia, ¿sí? Y anteriormente limitaba la versión reformada, ¿sí? Si, por ejemplo, alguien quiere formar un sindicato y nada más tiene 10, no lo puede hacer. No, el límite. Mínimo tienen que ser 20. Sí, 20 es el límite. Pueden ser 21, 22, o sea, no importa, el límite es 20. Perfecto. Así es, si son, y te digo porque... Van a salir muchos revolucionarios aquí. ¿Sí, tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, pues yo creo que está sí. bien. Guerrero se ha destacado por hacer Sí, cosas, sí. ser primerizo en muchas cosas Sí, buenas, sí. Eso sí, también en las cosas en cuanto a las revoluciones. Fíjate que dentro de la reseña ahí que comenté, pues fíjate, aquí fue donde se impulsa lo de los sentimientos de la nación con José Mariano Morelos Pavón. Y en Iguala, ¿qué sucede? Pues se termina, Claro, se hace la también declaratoria, ya la y en declaratoria. Guerrero es. Claro. Y sucede que en abril fíjate, ya va a ser poquito, falta poquito, en abril de 1901 es el primer levantamiento armado que ocurre en Mochitlán, y cuando se firma el plan del Zapote. 1901 fue el primer levantamiento de gente descontenta de Mochitlán y de Tistlecos por el régimen de Porfirio Díaz, que imponía gobernadores del estado que ni siquiera eran del estado, pero que empezaron a cometer abusos al grado de que cobraban un impuesto de 15 centavos a todo ser humano que viviera, desde los 18 años hasta los 65 años. Ese es el impuesto que empezaron, ya fue el colmo Ya. de abuso.
Entonces comienzan eso y eso fue el primer plan y de ahí después se generaron los demás planes, pero ese fue el primer plan, plan del Zapote. Guerrero. Y Guerrero, ¿sí? Y primer astronauta. También. De Guerrero, de en Zumpango. Guerrero, sí. Muchas cosas que han surgido Sí, en Guerrero. sí, sí. Así que lo que tú dices no me sorprendería, ¿verdad? Que definitivamente puede no. suceder Pues algo ve así. ahorita, por ejemplo, varias comunidades están cerrando sus accesos. Hay grupos armados en diferentes lados y pues realmente Guerrero ahorita está con mucho movimiento. Hay mucho Sí. movimiento. De diferentes formas, ¿no? Pues ahí está, Lucio Cabaña, Genaro Vázquez. Tuve Sí, un programa habido donde hablamos de Lucio Cabañas. Lucio Cabañas. Ujú. Sí. Y nos quedamos que queríamos hacer uno donde habláramos ¿De más Genaro de Vázquez, Lucio y también, o sea, hay que buscar a los que saben de fíjate esa que, parte. que la persona que vino me hizo el favor de enlazarme con un familiar de Lucio Cabañas. Y entonces quedamos de en un futuro hacer un programa y que viniera él y se hiciera algo. Y si se podía, que también viniera un familiar de Genaro Vázquez. Para conocer un poquito todo eso, porque fueron para algunos héroes, para otros villanos, ¿no? Sí, como siempre. Sí, como siempre. Pues, ¿qué decían de los que se oponían al régimen en ese entonces? Sí. Hoy ¿cómo se llama? Traidores a la patria, ¿no? Ahorita ya son considerados héroes, pero porque estaban en contra de del sistema y de los que estaban en el poder. Siempre el que está en el poder definitivamente va a decir que alguien es un revolucionario, un traidor o cualquier cosa, porque le afecta sus intereses, Claro. sus intereses. Pero ya el grueso de la población cuando dice sí tuve beneficio, pues obviamente lo reconoce como un héroe. Entonces aquí eso siempre se va a escuchar a través de la Y historia. ahorita en este tiempo pues también ha de haber algún Lucio Cabañas y algún Genaro Vázquez por ahí que dentro de algún tiempo vamos a saber de ellos, ¿no? Sí, yo creo que sí, Yo creo que definitivamente. sí. Así es. Pues mira, ahora dentro de estas reformas, en el 78 ahora se reconocen. Dice, los sindicatos podrán adherirse a las federaciones. Anteriormente decía que podían adherirse a la federación, ¿sí? De sindicato de trabajadores. Pero era una sola federación única. Ahorita ya se hace plurales porque se cree que va a haber muchos sindicatos. Y como va a haber muchos sindicatos, ya va a haber la posibilidad de que haya muchas federaciones de sindicatos. Ah, perfecto. Entonces ya se amplía, esa es la otra parte de la reforma. Y otra en el 79. Ahí hubo una reforma solamente a la fracción quinta. Se derogó lo que decía. ¿Qué es lo que se derogó? En la fracción quinta anteriormente prohibía que los sindicatos se adhirieran a las organizaciones o centrales obreras y campesinas. Pues eso definitivamente chocaba con el 9º constitucional acerca de la libre asociación y también con los tratados internacionales de la libertad de la persona. Entonces derogan esa parte y entonces ya estas asociaciones de sindicatos ahora ya pueden estar adheridas a centrales obreras y campesinas también. Perfecto. Así es, Fíjate ya se qué abren más bien. espacios. Ya pueden entrar campesinos Sí, así es. que pues no tenían realmente derecho a nada. Pues es un sector tan Muy vulnerable, olvidado, muy olvidado. Son las personas que más han emigrado a las ciudades y al extranjero, sí, por el hambre, definitivamente, por las necesidades. Es evidente que era necesario estarles permitiendo que tengan convivencia con trabajadores. Claro. No se le puede, oye, es que eso realmente era inhumano. Era darle un trato indigno. Sí, era un trato indigno, definitivamente. El eso de manejar, hacer cierta estratificación de la sociedad, eso no es algo correcto para nosotros. ¿No? Que repudiamos la esclavitud, que repudiamos cosas, pues, y estaba legalizado. Esa situación, pues definitivamente estaba en contra de la persona. Sí, fíjate que yo hace como un año, yo creo que ya empezaba a darse esto. Se subieron unos señores en un autobús, iba para Toluca, y estaban hablando sobre unos sindicatos de campesinos que iban a formarse y que iban a ir, entonces, no, más de un año. Estaba entonces Peña Nieto, ¿no? Y entonces,
yo los escuché como ellos decían que ellos habían estado luchando de años por esos sindicatos que no se habían podido dar y que inclusive fueron con Fox y buscaron la forma y que ojalá y que se dieran. Y mira, ahorita esas personas que en ese entonces eran puros señores mayores, campesinos, pues ya pueden tener la oportunidad de hacer algo, ¿no? Sí, definitivamente, por eso te digo, yo me siento tranquilo, me siento contento de estar transmitiendo esta información, porque sé que hay gente que sí lo va a valorar, que lo va a tomar en cuenta y se lo puede transmitir así como tú que dices que escuchaste esto. Si alguien está oyendo este programa y tiene un pariente, que lo compartan, claro, por favor. decirle, oye, fíjate que está, y órale, que busquen esa ley, esas reformas y empiezan a trabajar en esto. Y es que de forma tan triste, ellos se acercan a los políticos, les llevan sus peticiones, donde ellos pues van y ellos simplemente pues las hacen a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada, ahorita ya, pero Sí. en ese entonces no podían hacer nada. Le decían, sabes que sí, se te voy a ayudar, se te voy a hacer esto, pero realmente no podían hacer nada. Así es, ahorita, o tal vez no querían porque mientras un político, mientras esté en el Congreso, por ejemplo, en el Senado, si tiene la voluntad de hacer las cosas, lo va a realizar. Un ejemplo, en la Constitución Federal está previsto que los que pueden emitir leyes, inclusive para las federales, es el presidente de la República, el Congreso de la Unión, y también reconoce eso a las legislaturas locales. Y esas legislaturas locales pueden hacer proyectos de decreto y mandárselos al Congreso de la Unión para que ellos la revisen y si dicen es correcta, si es necesaria, la dictaminen y puedan reformar la ley. Pues qué bueno. Así es. Pero han de tener así y ni las ven. El problema es esto. Sucede que el Congreso de la Unión se compone de 500 diputados. Y las comisiones son algunas de 40 y tantas personas, 40 y tantos diputados. Reunir 40 y tantos diputados aquí en el Congreso del Estado, las comisiones son de 5 diputados solamente. Y forman quórum con 3. Y muchas veces esos quórums no se reúnen, nomás llega 1 o 2. Sí, sí. Entonces te No imaginas, hay acuerdos. si en un congreso local con trabajo se reúnen 3 para hacer quórum, te imaginas en el Congreso de la Unión que su comisión se integra por más de 40 diputados. No, pues no. Es misión casi imposible. Sí, definitivamente. Y muchos vas, los escuchas, te hablan que vienen de cuna pobre, que saben arar, que saben sembrar, que casi que les ponen el violín y cuando llegan arriba se olvidan de todo eso, ¿Verdad? ¿no? Se les olvidó arar. Ya se les olvidó. Pues Ya- hay que llevarles para que se acuerden Sí, otra vez. sí, Mira, aquí sí, está, a ver, para que- ayúdame, ¿no? Así es. Sí, o sea, desafortunadamente llegan a esos puestos y se olvidan de todas esas promesas que ahorita las personas que tienen la oportunidad de escucharnos, sobre todo campesinos que de repente, como dices tú, son grupos vulnerables que nadie los voltea a ver, pueden ellos de alguna forma ya empezar a trabajar. Sí, hay la cuestión de que sí es cierto, realizan tantas cosas, muchas veces se les olvida lo elemental por lo que están ahí. Por eso es que algunos llegan a ventanearlos, como ese que una reportera muy ágil que fue a preguntarles a los diputados cuántos artículos tenía la Constitución y que no sabían y algunos se molestaron. Pero es que en el camino perdieron esa visión. Claro. Hay que ayudarles a recordar. Pues sí, definitivamente. ¿Cuál es la misión? ¿Por qué están ahí? Porque pues cuando tú vas por algún puesto, pues tienes sueños. Quieres lograr muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú estás abajo y a ti te gustaría que muchas de esas cosas se lograran, ¿no? Pero ya cuando estás arriba te olvidas de ello. El motivo por el cual se le tiene que exigir a los funcionarios y estos políticos que están en estos cargos es porque ellos rindieron una protesta de ley. Claro, y están ahí por ti. Sí. Una, si no fuera por el voto, definitivamente. Claro. Una, esa es la principal. La segunda,
se comprometieron a cumplir con lo que dice la ley. Claro. Y esa protesta, que muchos han dicho, bueno, es simbólica, creen que es algo así como un ritual, pero no, sucede que viene en la Constitución. Por lo tanto, cuando rinden protesta de ley, de cumplir y hacer cumplir la ley, se están comprometiendo legalmente a que sí van a cumplir lo que dice una norma. Yo creo que ni lo escuchan, yo creo que nada más están, sí, mi cheque, ya. Posiblemente. No escuchan eso. Posiblemente. Desafortunadamente, llegan ahí y son intocables. Ya no se pueden acercar las personas. Cuando ellos están en campaña, casi que compadre, ven, siéntate y aquí nos ponemos a tomar y toda la cosa. Pero cuando ellos llegan a esos puestos, pues ya se olvidan y entonces traen los guaruras, traen todo y nadie se puede acercar a ellos, ¿no? Hay muchos que sí actúan, hay varios, pero hay otros que no han perdido el piso, suelo. fíjate que sí, no han perdido el suelo, pero son pocos, pero de eso necesitamos, claro, que se multipliquen. Claro, de esos necesitamos personas que realmente tengan una visión, sí, que realmente el de sepan servicio. a lo que van, claro, sí, que tengan servicio, porque yo veo unos que nada más van brincando de un puesto a otro, pero no pasa nada. No hacen nada, entonces eso es lo que está faltando, ¿no? Entonces, el hacer estos nuevos sindicatos, por eso te digo, van a salir muchos revolucionarios. Yo casi que ya los estoy viendo, ¿sí? Ya le dices, los estoy viendo. Aquí les ayudamos a difundir estas ideas. Sí, es que realmente, ¿cuántas personas están aquí abajo con muchas ideas, con muchos sueños y que de repente no les permiten, ¿no? Entonces, el que ya exista esto, van a abrirse muchas puertas para muchas personas que no son escuchadas. ¿No sí, lo crees? Sí, así es. Precisamente agradecemos el tiempo que nos permites estar aquí para poder, difundir. Se requieren dos cosas. Una persona que esté dispuesta a dar a conocer estas cosas. Claro. Y la otra, que tenga los elementos, la infraestructura, la manera de cómo darlo a conocer de manera masiva, ¿sí? Claro. Entonces, cuando esto se complementa, se vuelve algo maravilloso, claro. ¿sí? Los medios de comunicación tenemos la obligación de ayudarles a ustedes, precisamente a eso, porque la obligación, hay algo que tenemos que entender. Los medios de comunicación, eso somos, medios de comunicar. A las personas que nos están viendo. Claro. No somos dioses, ni intocables, ni nada. Somos personas como todos los que nos están viendo y que tenemos la obligación y el deber de difundir cosas para que la gente conozca y tener el conocimiento de lo que vas a hablar. Porque ya ves que por eso lo platicamos y te dije, mándame un poquito porque no quiero estar tan en pañales, porque claro, no voy a saber, ¿no? Entonces, qué bueno, te agradezco mucho, Carlos, que te hayas tomado el tiempo. Yo sé que hoy estuviste muy ocupado. Sí, hoy vienes de varios puntos haciendo. Y que te tomaste el tiempo para darnos esto, que la verdad va a servir de mucho a muchas personas que ahorita nos están viendo. Sí, ojalá y ayude. Unos a reforzar conocimientos, otros a borrar ciertos puntos de temores que tenían. Ahorita ya tienen los elementos para poder defenderse mejor, para poder exigir un mejor derecho, porque todos debemos estar en condiciones mejores. Claro. Sí, ya es el tiempo de que nos toque estar en mejores condiciones para nuestra familia también, ¿sí? Si deseamos que se acabe delincuencia, pues necesitamos que nuestras condiciones de vida estén mejores, que no tengamos tantas carencias. Que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias no tengan que emigrar o tengan que acercarse a lo más fácil, ¿no? Claro, así es. ¿Y cómo? Pues teniendo un trabajo digno. Esto ya comenzó, ya el salario mínimo aumentó, que eso es maravilloso, impresionante, histórico. Así es. Y entonces ahora el permitir que haya sindicatos, el permitir que ya puedas acercarte más, que ya puedas estar, de alguna forma manejar tus derechos de una forma correcta cuando tú decidas irte. Entonces, o cuando ya te toque. No, y que ya puedes ahora sí elegir bien por quién va a ser.
y que no vas a recibir represalias, porque va a haber alguien de un tribunal vigilando que las cosas Claro. sigan en orden. Y ahorita hay varios y la revolucionarios que secrecía ya están que pensando se cumpla. cómo van a crear sus nuevos sindicatos, ¿no? Así es, Que exactamente. no lo hagan con miedo, que se acerquen y los trabajadores en estos nuevos sindicatos que elijan lo mejor, lo que sea mejor para ustedes, que no sea lo mismo pero paseado, como diría mi abuela, ¿no? No. O sea, Tiene que que ser- debemos aspirar a lo mejor. Claro, que no sea el compadre, del tío, del abuelito, ¿no? Sino que sea lo mejor para ellos, para su bien. Y si no está funcionando, pues me voy a otro. Y, o sea, que realmente las cosas, que lo que se preocupó el presidente por hacer algo que sirviera, que realmente esté dando el resultado, ¿no? Sí, pero fíjate, es que efectivamente hay cosas que muchos funcionarios, en fin, no pueden hacer ellos. Porque hay una parte importante que lo que le corresponde hacerlo a los demás. Claro. Y en este caso es a los trabajadores los que les corresponde hacer valer esto. Exacto. Así es. Es el conocimiento, como dices tú, el meterte un poquito a las páginas y conocer un poquito tus derechos, ¿no? Sí. Para que esto no quede de en balde, ¿no? Porque muchos trabajadores van a seguir viviendo pues en la ignorancia, ¿no? Sí, van a creer que seguir sigue teniendo ese siendo velo, lo mismo. exactamente, claro. Ajá. Entonces el hecho de saber que ya existe esto, que ya todo esto se le dio luz verde, que ya pueden trabajar de forma diferente, el que ya tienen una protección, eso los va a ayudar a que ellos puedan trabajar de mejor forma, llevar pues una vida más digna. Sí. Ya no tener que, por ejemplo, como te decía, le hereda el puesto al hijo, ¿no? Ya hay personas que se rompen media mandarina para tener un trabajo, para llegar, y que lleguen y que le dicen, es que no hay puesto para ti. Pero es que iba a entrar el hijo del primo, del sobrino. No, se trata de que se acaben todo ese tipo de situaciones, porque ese tipo de compromisos se adquirían entre titular de dependencia y el líder sindical, solamente ellos, Sí, o la directiva, y ya se olvidaban de los derechos de los demás, quienes fueron los que lo impulsaron a llegar al punto de ese poder, porque un sindicato se creó para estar en el mismo nivel de condiciones que el patrón. No, y se supone que un sindicato se creó para defender al trabajador. Además, sí, sobre todo. Básicamente. Sí, O sea, de manera específica para eso. Esa era la idea. Sí. El que se les olvida a los líderes que lo que ellos tienen que hacer es defender al trabajador, no luchar por el bien del patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque por aquí te doy tu dinerito y tú te callas, y chicos, tenemos que trabajar así, ¿no? Así es. Las cosas son diferentes. No, ahora ya con este conocimiento es para que hagan realidad precisamente cuáles son sus responsabilidades de los líderes y cuáles son las obligaciones que tienen, pero también cuáles son los deberes de los mismos trabajadores. Claro. Para que logren hacer que esta persona cumpla, y si no, definitivamente decir, pues vamos a cambiar, Claro. vamos a pedir este cambio al tribunal y que se anuncie el cambio de directiva y elegir por alguien que sea realmente sí nos represente. Carlitos, que esto va a tardar un rato para que Sí. para que se ¿Por qué? empiece. Pues va a haber temores todavía, Sí, va a haber errores, en fin, va a haber como todo lo que miedo, se hace por sí. primera vez. Sí, Pero tiene que haber alguien un líder. que lo inicie, sí. Claro. Debe de haber un líder, Así un líder es. que diga, yo me aviento, ¿no? Claro. Y y para que se empiecen a dar esas cosas, y como ahora van a tener ojos por todos lados, pues ya no van a poder hacer Ejercer lo que- sí, exactamente, claro. ejercer esa presión que hacían antes, ¿no? Bueno, Carlos, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y esperando que regreses para que hablemos que de sí, derechos gracias. humanos, porque la verdad eso también es un tema que urge ahorita, ¿no? Sí, definitivamente se necesita para todos los aspectos. Conocer Sí. un poquito qué está pasando. Fíjate que la semana antepasada hablé un poquito de qué se tiene que hacer cuando desaparece un niño, un menor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y realmente estamos en pañales.
estamos en pañales y hay cosas que se tienen que ir cambiando, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que próximamente regresaras a Mujeres sin Censura y sí, claro, sí. un tema, ahorita sobre todo lo que está pasando en nuestro país en violencia. Es importante que conozcamos qué es lo que tenemos que hacer en caso de que pase algo, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues conclusiones del tema que hablamos hoy, Carlos. Bueno, pues ahorita poner atención, hay mucho trabajo que realizar, mucho. Una de ellas es organizarse bien, y decirle pues que necesitamos que nos representes bien. Y si ven que no hay representatividad, organícense para que elijan a alguien que los represente en realidad. Y otra, estar atentos a lo que dice esas leyes. Ya hay una forma igual prevista en la ley de que se puede disolver un sindicato a petición de una parte interesada, así que por lo tanto ya está previsto así de manera en la ley. Se le quitaron una cuestión de un procedimiento, pueden ejercer esa situación en dado caso de que no sea realmente una dirección sindical que cumpla con los estatutos correspondientes, o bien crear lo otro definitivamente que ayude a cumplirlos. Falta eso, falta mucho por hacer, como el caso que se haga realidad la cuestión del derecho de la huelga. Sí. En la ley no se movió, no hubo reformas, va a ser imposible que se pueda un trabajador ir a un emplazamiento de huelga, porque habla de que siempre y cuando haya violaciones de manera general y sistemática a todos los trabajadores. Los obligaban, ¿no? Sí, los obligaban. Sigue obligándolos a que exista violaciones a todos sus derechos, todo el trabajo, y eso no se va a cumplir. Debe reformarse, esa es una tarea pendiente, que se reforme esa parte de la ley. Es un trabajo legislativo que debe de ver cómo se debe de trabajar en su momento para que sea realidad también el derecho de la huelga de los trabajadores. Ahorita la única que pueden hacer es la presión a través de estas tomas de edificios que realizan o paros, pero es el único recurso en el que han tenido que realizar ante falta de una respuesta. Ojalá estas situaciones que viene en la situación del convenio de la OIT, de que se ha privilegiado la conciliación, ojalá lo retome el mismo en el aspecto burocrático, para que se solucionen todos los conflictos, y yo sé que sí, va a ir manejándose, va a mejorar todo, y no dejarse llevar por el canto del pájaro, ¿no? O sea, esto quiere decir, ay, el compadre del otro sindicato pues ya hizo uno, vámonos con él. Tú si quieres puedes hacer uno y buscar la forma en que qué es lo que está beneficiando realmente a los trabajadores. Claro, pero si ese compadre no hace nada, pues no me voy a unir a uno que a más de lo mismo. Exacto, a eso me refiero, a que nos olvidemos un poquito de que, bueno, porque ya hay un nuevo sindicato, nos vamos con él, ¿no? Nada más porque es la ley y debe de haber más de uno, sino porque podemos hacer un tercero o un cuarto si no nos gusta. Claro, pero ¿cuál es el fin? Que realmente que haya beneficios para el trabajador. Que me represente bien, que mis respetos a mis derechos sean reales, no solamente ficticios. Claro, y sobre todo que existe ese conocimiento, que todo esto llegue a manos de los trabajadores para que lo conozcan, ¿no? Sí, claro. Que llegue a manos de los trabajadores. Y pues a ustedes, amigos que nos están viendo, pues pedirles de favor que compartan este programa para que llegue a oídos o lo vean muchos de los trabajadores que en este momento no conocen lo que está pasando y que ya ahorita ya llegaron nuevas leyes que los van a beneficiar. Así es. Y de manera específica es sobre el apartado B del 123 constitucional. Perfecto. Así es. Pues gracias, Carlos, te agradezco mucho y pues te espero próximamente. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues vamos a hacer una notita rapidita. En la mañana no sé si escuchaste que pues ya aquí en nuestro país ya se detectaron 2 casos de coronavirus. Entonces pues las personas tienen mucho miedo. Por ahí vi que anuncian que es una noticia falsa. Por ahí me llegó un pero dato así, pues pero lo dijo el presidente. Así es. No puede ser falso. Pero aquí lo que tenemos que hacer básicamente es prevenir. No, sí. Prevenir. Ya han dicho cuáles son y hablan de 2 casos de coronavirus, como los dengues,
que hay ciertos Sí, sí. tipo A, tipo B, Sí. ándale, parece que hay algo así, hay mucha información. Es como inicio. Sí, hay una que es confusa y otra que es real. Es algo triste que no haya una información oficial para que estemos prevenidos, pero sí, todas se refieren a lo mismo, Sí. eso sí, al aspecto de Pues, salud, higiene, exacto, así es. Exacto, Todas sí salud, pasan, higiene, llegan ahí. lo mismo que funciona con otros, con otro tipo de epidemias, porque fíjate que hay algo muy importante, que la diferencia que hay entre epidemia y pandemia, nos da mucho sí. miedo la palabra pandemia, pero pandemia es cuando ya sale de Otros de- países, a otros sí, ya es- países, así es. y esto ya es una pandemia, ya no es una epidemia. Así es. Entonces nos da mucho miedo hablar de una pandemia, pero es una pandemia. Entonces lo que tenemos que hacer es tener el cuidado, esto quiere decir lavarnos las manos constantemente, toser con el antecodo. Sí, o tener tu pañuelito, tu sí, servilleta. Sí, y tirarlo, ¿no? Sí. Y lavarte las manos inmediatamente. Y los síntomas, Ya, los por síntomas, si luego- los síntomas, pues es como una gripe, pero más fuerte. Ir inmediatamente al médico. Ya cuando empieza a haber problemas, ya como que no confundirlo que con una neumonía, una pulmonía, es claro. cuando, es como dices tú, y efectivamente, estamos hablando de que hay varias etapas. Comienza como una gripe normal, un dengue, y ya entonces ya cuando vamos a algo más fuerte, pues ya se va. Pero tener ese cuidado y aparte que no existe ese miedo, porque el coronavirus ha existido durante mucho tiempo. Sí, desde el 2012 que se... Sí, ha así es. existido. Anteriormente, desde el 30 y tantos, se dio en animales. Y después fue mutando a seres Así es. humanos. Entonces, no tener ese miedo. Lo que sí, lo importante es que en cuanto tengan síntomas, ir inmediatamente pues a un médico para que empiecen a checarlos, ¿no? Porque Sí. el miedo que puede ser una gripa, y que yo leí algo sobre un señor que tenía una gripa muy fuerte y se suicidó por miedo a contagiar a su familia. Entonces, que no pase esto. Sí, evitar esas confusiones, hay que informarnos, un poquito, sí, claro. sí, que no inmediatamente ya te dio el coronavirus y ya te vas a morir. Hay casos de personas que han salido, ¿por qué? Porque van a tiempo al médico, los Así es. tratan y no pasa nada. Entonces, pues no tener ese miedo, cuidar mucho a la familia, sobre todo a los pequeños, a las personas mayores, y tener ese cuidado de que se laven las manos constantemente, el saludo, estaban diciendo que el de beso, el de mano, pues yo creo que sí hay que tener como cierto cuidado, pero no exagerar, ¿no? Sí, ahorita son medidas las preventivas, Preventivas, mientras sí. estemos sanos preventivos y no pasa nada, Sí, todo va a sí. estar muy bien, así Y es. bueno, Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y pues amigos, nos vemos el próximo martes. Gracias, Carlos. Nos A ti vemos por el tiempo. próximamente. Adiós. Hasta luego.